Buen día, ¿me escuchan? Buen día, profesor, sí. Bueno, ¿cómo Hola. están? ¿Bien? Buen día, sí, se escucha, profesor. Bueno, vamos a hacer como hacemos siempre. Vamos a tratar de cortar el audio, porque dicen que así mejora la conectividad y vamos a empezar la clase. Yo hago de cuenta que siempre me escuchan. Entonces, si alguna no escucha y veo que estoy hablando o lo que sea, que me avisa para reconectarme. Y me interrumpen para hacerme todas las preguntas que tengan necesidad. ¿Quedamos en claro? Sí, doctor. Sí. Bueno, muy bien. Vamos a empezar entonces. Bueno, nosotros vamos a empezar ahora a hablar de la sucesión intestada o ab intestato. A ver si alguien me recuerda qué era la sucesión intestada o ab intestato. Es aquella sucesión que es llamada por ley. Exactamente, que no tiene testamento o que tiene un testamento que no es válido. Vamos entonces a decir, y les pido que esto presten atención porque a veces no lo saben, los principios básicos de la sucesión ab intestato. El primer principio es que la sucesión se defiere por órdenes. Orden descendiente, orden ascendiente y orden colateral. Entonces, ¿a quién se llama primero? A los A descendientes. los descendientes. A los descendientes, a los ascendientes y a los colaterales. Perfecto, en ese orden. Y dentro de un orden, la sucesión, dentro de un orden, el grado más próximo excluye al más remoto. Entonces, si una persona fallece y tiene abuela y bisabuela, no va a heredar la bisabuela porque está antes la abuela. Si una persona muere y tiene hijos, nietos y bisnietos, va a heredar los hijos, no los nietos y los bisnietos, porque el orden más próximo es del hijo. Y en colaterales, si una persona tiene hermanos, sobrinos y sobrinos nietos, va a heredar el hermano, ni los sobrinos ni los sobrinos nietos. El orden más próximo excluye al más remoto. Bien. Y otro principio es que en la sucesión, a los fines del otorgamiento de la propiedad de los bienes, no se tiene en cuenta el origen de los bienes. Es decir, que yo puedo tener un bien que compré, uno que me donaron, uno que me gané en la lotería, uno que heredé, otro que lo tengo por usucapión, otro por accesión, otro por aluvión, eh, otro que usurpé, o sea que entré por medios ilegítimos, se cumplieron los 20 años y procede la prescripción bicenal. Todos los herederos están llamados a compartir o a ser titulares de todos los bienes, sin prestar atención al origen de los bienes. Esto reconoce dos excepciones que se las digo después, pero para darles un ejemplo palpable y real, en el derecho que regía en la Argentina, o en todo ese fárrago de leyes que regían en la Argentina antes del Código Civil, si una persona heredaba bienes de su mujer, de su cónyuge, moría el cónyuge, a ver, el causante se había casado en primeras nupcias y tuvo hijos.
murió su cónyuge, hereda bienes. Luego se casa en segundas nupcias y tiene hijos. Los hijos de la segunda mujer no heredan los que recibe el causante de la primera. Eso según las leyes de Toro. Esto es un paréntesis histórico, pero que es jurídicamente. Cuando Vélez Sarsfield redacta el Código Civil, que muchos lo critican, pero lo redactó solito, con la ayuda de la hija, que no era abogada, y dos escribientes de la Facultad de Córdoba en su quinta en Almagro, que es donde ahora está el Hospital Italiano. O sea que solito, lleno de libros, lo hizo solo. Pero la hija estaba casada con un hombre, Bustamante o Bustos, fíjense, ¿no? Como a veces en el pecado está la penitencia, que encuentra el doctor Bustos encuentra a la hija de Vélez Sarsfield en una actitud reñida con el matrimonio, con un peón de la quinta. Es decir, que la pesca mal con un peón de la quinta. Entonces, el doctor Bustos, el marido, le pega un tiro al peón y lo mata. Y ustedes imagínense en esa época cómo quedaría que la hija del ministro haya sido sorprendida con un hombre. Por otro lado, había que llevar a un proceso al doctor Bustos que había matado a una persona. Entonces, por izquierda le dicen al doctor Bustos que desaparezca del mapa, y si desaparecía del mapa, todo iba a quedar tapado. Pero si se quedaba, iban a tener que hacerle un proceso por homicidio. El doctor Bustos desaparece y no se sabe más nada de él. Entonces, cuando Vélez Sarsfield redacta el código, a propósito, instituye como una causal de exclusión hereditaria el alejamiento de los cónyuges sin voluntad de unirse, para que Bustos no vaya a buscar los bienes de su hija Aurelia. Pero en el pecado está la penitencia, se olvida cuando escribe este principio de que no se atienda al origen de los bienes, se olvida de que él había recibido bienes de su primer mujer, no de la madre de Aurelia. Él muere y Aurelia no pudo heredar los bienes que Vélez había recibido de su primer cónyuge, justamente por las trabas de las leyes de Toro. Fue un olvido de Vélez. Y para el Código de Vélez, las leyes se aplicaban a futuro, no para el pasado. Por lo tanto, se aplicó la ley de Toro y ella se quedó sin cuantiosísimos bienes que le hubieran correspondido si no hubiese estado las leyes de Toro. Cerramos. Entonces, el principio era: la sucesión se difiere por órdenes. El orden más remoto, más próximo excluye al más remoto, y ahora agrego, salvo el derecho de representación. Y tercero, forman parte del patrimonio relicto todos los bienes del causante, sin atender al origen de ellos, con dos excepciones. Y son dos excepciones que siempre en examen se pregunta, así que les voy a pedir que las anoten. La primera excepción son los bienes gananciales, hoy se llaman bienes integrantes de la comunidad, en que el cónyuge no hereda, sino que adquiere la mitad de esos bienes a título de socio. Entonces, el causante tenía un campo integrante de la comunidad de bienes, que lo adquirió después de casado, o de alguna forma que ustedes saben que se pueden, si ya vieron familia, de alguna forma que ustedes saben por subrogación, etcétera, que se pueden adquirir bienes gananciales. En concreto tiene un bien ganancial de 100.000 pesos y tiene 5 hijos. El cónyuge no lo hereda, sino que se queda con 50.000 pesos, la mitad del campo, por ser socia.
por ser no por ser socios, por ser integrantes de la comunidad de bienes. Y el resto se divide entre los hijos por partes iguales. En este caso de los 100, no hablemos de campo, hablemos de los 100.000 pesos. El cónyuge se queda con 50.000 y al resto de los 50.000, que son 5 hijos, 10.000 para cada hijo. Entonces, no se atiende al origen de los bienes, salvo en 2 casos. Primer caso, bienes integrantes de la comunidad. El cónyuge retira la mitad. Y bienes o el caso de la adopción simple. Esto al principio va a parecer un trabalengua. Le pido que lo anoten bien, que lo mastiquen bien y que me lo pregunten. Ustedes saben que en la adopción plena, el adoptado ocupa el lugar del hijo de sangre del adoptante. Y no hay ninguna otra excepción. Se rompen los vínculos con la familia de sangre, salvo el impedimento matrimonial, y listo. Entonces es facilísimo. Si el causante tiene 4 hijos de sangre y un hijo adoptado, se divide entre 5, punto. En la sucesión, en la adopción simple, el adoptante hereda los bienes del adoptante y los bienes de su familia de sangre. Adoptante y bienes de su familia de sangre. La familia de sangre, muerto el adoptado, no hereda los bienes que el adoptado hubiese recibido a título gratuito de la familia de sangre. ¿Muy claro? Sí, doctor, sería como eso que explicó de la teoría del toro, una cosa así, pero al revés. Exactamente. Sería una aplicación parecida a lo de las leyes de Toro. Entonces, la familia de adopción no hereda los bienes que el adoptado hubiese recibido de la familia de sangre a título gratuito. ¿Correcto? Sí, doctor. Ni la familia de sangre hereda los bienes que hubiese recibido el adoptado a título gratuito de la familia de adopción. Perfecto, ahora sí se entendió. ¿Correcto? Sí, sí. Profesor, pero Sí, en el cómo no. caso de los bienes que recibió a título oneroso, sí pueden heredarlos, cualquiera. Bueno, ahora viene la tercera parte, que es una parte, digamos, del remanente de los bienes, porque tenemos los bienes que el adoptado hubiese recibido a título gratuito de la de sangre y de la de adopción. Pero hay otro montón de bienes, bienes que compró el adoptado, bienes que recibió a título oneroso, bla, bla, bla. Entonces, falta para cerrar el círculo. En todos los demás bienes, la familia de adopción excluye a la de sangre. ¿Quedamos? Sí, doctor. Me parece que lo voy a explicar de nuevo. La familia de adopción no recibe los bienes que el adoptado hubiese recibido de la familia de sangre a título gratuito. Eso está correctísimo, ¿no? Resulta que la familia de sangre le había donado una casa. Bueno, vuelve para la familia de sangre. La familia de sangre no hereda los bienes que el adoptado hubiese recibido a título gratuito de la familia de adopción. La familia de adopción le donó un auto. Excluimos a la familia de sangre, por las dudas. Y en el resto de bienes, les pregunto yo a ustedes, en todos los demás bienes,
quién excluye a quién, que es lo lógico, ¿no? La familia adoptante. La familia de adopción o adoptante excluye a la familia de sangre. ¿Fui claro? Sí, perfecto. Muy bien. Continuamos entonces. Vamos a continuar con el primer orden. ¿Cuál es el primer orden de las sucesiones? Dijimos. El causante tiene hijos, cónyuge, padres, primos, tíos, sobrinos, nietos. ¿Cuál es el primer orden? ¿Ascendiente, descendiente o colateral? Los hijos descendientes. Descendiente. Descendientes. Claro, vamos a hablar de los descendientes, ¿no es cierto? Entonces, los hijos de sangre heredan al causante por derecho propio y en partes iguales. Por derecho propio quiere decir que no lo heredan representando a nadie, como en las leyes anteriores al Código Civil, representando a la primera cónyuge. No, los heredan por derecho propio, en cabeza propia, no derivado el derecho, y por partes iguales. ¿Correcto? No habiendo hijos, el patrimonio corresponde al resto de los descendientes sin límites de grado. ¿Estamos? Sí. Bien. Ahora bien, vamos a ver el caso de la premorencia de algún pariente que integre el orden descendiente. En concreto, el causante tenía 3 hijos. Ojo, porque estos se confunden. Uno de los 3 hijos había muerto antes que el causante. Y quedan 2 hijos vivos, y al causante le quedan 3 nietos del hijo premuerto. Repito, el causante tuvo 3 hijos. Uno murió antes que el causante. Entonces, le quedan un hijo vivo al momento de la muerte, otro hijo vivo, y 3 nietos, hijos del hijo premuerto. Entonces, en caso de premorencia de descendientes, repito, descendientes, nada más, y después vamos a quedar otra cosa más de descendientes, ante el fallecimiento de uno de los descendientes, le continúa el grado siguiente. En este caso, y van a ver por qué, cuando yo dije cómo le daban los hijos, que dije por derecho propio y lo recalqué, en este caso, ya no se hereda por cabeza, por derecho propio, sino que se hereda los nietos por representación y por estirpe. Cada hijo conforma un estirpe. ¿No es cierto? Entonces, en este caso el causante tenía 3.000 pesos. Repito, 2 hijos vivos, un hijo muerto que tenía 3 hijos, o sea, 2 hijos y 3 nietos. Entonces, el primer hijo recibe 1.000 pesos, el segundo hijo recibe 1.000 pesos, y los 3 nietos reciben en total 1.000 pesos, que es lo que le hubiera correspondido al padre. Es decir que no lo heredan por derecho propio y no lo heredan por partes iguales, porque está el derecho de representación. ¿Fui claro? Entonces, los nietos, los hijos, bisnietos, nietos del premuerto van a heredar por estirpe, es decir, toman la parte que le hubiese correspondido a su ascendiente premuerto. Le doy de nuevo el caso. 3.000 pesos, 2 hijos y 3 nietos. El primero recibe 1.000, el segundo recibe 1.000 y los 3 nietos reciben 333,33. ¿Fui claro? Sí, sí. Doctor. Sí, a ver. O sea que el derecho de representación, cuando se hace, digamos, la distribución, sería por estirpe porque le corresponde un porcentaje igual a los sucesores, digamos. Y A cuando los- son, perdón. claro, Sí.
Cuando es siempre por representación es por estirpe. Sí, claro. Por estirpe, Cua- por cabeza y- ni por partes iguales. Sí, continuamos, perdón. Exactamente. O sea que la primera sucesión sería por cabeza y por cada uno de los hijos. Pero cuando es por representación se aplica lo del estirpe. Por eso es perfecto. Gracias, doctor. Exactamente. Les voy a recalcar algo que a veces se mete la pata. Para que ocurra el derecho de representación, el hijo debe haber muerto antes que el causante. Porque muchas veces pasa, y se cometen errores, y se cometen errores en el juzgado, el abogado, y comete errores, el juez por supuesto, ¿no? Y comete errores el estudiante cuando da el examen. Si el causante muere en el año 70, en el año 75 muere uno de los hijos. Y se hace la sucesión del causante en el año 80. Ahí no hay derecho de representación. Ahí hay que hacer la sucesión del causante, que al momento de morir tenía 3 hijos vivos. Y después, los nietos del que murió en el 75 deberán hacer la sucesión de su padre. Entonces, si el hijo murió antes que el padre, los nietos heredan por representación. Si el hijo murió después que el padre, sean cuales sean los años, hay que hacer la sucesión de los que estaban vivos al momento del fallecimiento. Los 3 hijos. Y después le quedará a los nietos la facultad de hacer la sucesión de su padre que murió estando vivo su abuelo. ¿Queda claro? Sí, doctor. Bien. Y además tienen que tener en cuenta que para que se produzca el derecho de representación, tienen que ser representante y representado, en criollo, nietos e hijos, capaces para recibir la sucesión del causante. Porque si el hijo prefallecido hubiera incurrido en alguna causal de indignidad, no se produce el derecho de representación, no heredan los nietos. Y si a su vez los nietos, los representados, hubieran incurrido en alguna causal de indignidad, tampoco les corresponde. Entonces, el causante tiene 3 hijos. Un hijo le negó alimentos al padre, es indigno. ¿Pueden venir a acceder a la sucesión los hijos de ese hijo, los nietos? No. No, porque el causante era, porque el heredero era indigno. Otro caso, premuerto el hijo, los nietos le negaron alimentos al abuelo. ¿Pueden los nietos acudir como representantes en la sucesión del abuelo? No. No. No, porque ellos son indignos. ¿Mm? Creo que más o menos queda claro. ¿Sí? Sí. Entonces nosotros habíamos sentado hace un rato que se dividía por estirpes. Muy bien. Dentro de la estirpe, la división se hace por cabeza. Es decir, si el causante deja 3 hijos, uno premuerto, y deja 5 nietos de ese hijo premuerto, una vez que se determina lo que le hubiese correspondido al premuerto, los 5 nietos heredan por partes iguales. ¿Quedamos? ¿O no? Sí, sí. Bien. Bueno. Ahora, ¿qué pasa? También tenemos el derecho de representación, supongamos,
Un causante, durante la vida del causante, muere su hijo y su nieto. Su hijo, sus nietos y sus bisnietos. O sea que cuando el causante muere, tiene tataranietos. Por cada grado de representación se vuelve a hacer la división por estirpes. Esto es medio complicado. A ver. Muere el causante. Ya está un hijo muerto. Entonces, de los 10.000 pesos que les correspondía al hijo premuerto, es sencilla la solución, ¿eh? Pero parece, las palabras son más difíciles que la solución. Al hijo le correspondía 10.000 pesos, tenía 2 hijos, o sea, 2 nietos de causante, 5.000 para cada uno. Pero a su vez había muerto uno de los nietos, que dejó 2 bisnietos. Entonces, a un nieto le corresponden 5.000 y a cada bisnieto le corresponden 2.500. ¿Fui claro? ¿O lo explico después? Sí, sí, perfecto. Sí. Muy bien. Sí, profe, se entendió. Muy bien, seguimos. Cuando hablamos de la representación, hablamos de la premorencia y hablamos también de la renuncia y la indignidad, que son causales por las que no pueden acceder a la herencia. Y el derecho de representar, a ver si ustedes a ver si ustedes ya lo deducen. Supongamos que había un causante con un premuerto que hubiese sido declarado indigno. En este caso, ¿existe el derecho de representación? No. No. No existe. No existe porque sí era indigno. Ahora, un causante muere y un heredero renuncia a la herencia. Renuncia. ¿Se opera el derecho de representación? No. Creo que no. Sí, porque no es indigno. Es renunciante. Ah, Voy a explicarlo. El causante tiene 3 hijos, un premuerto, es indigno, no le corresponde a los descendientes. Un causante tiene 3 hijos, al momento de la muerte están vivos, pero un heredero renuncia, un hijo renuncia, ahí sí le corresponde a los nietos. ¿Estamos? Bien. sí, ahora sí. Muy bien. Bueno, vamos a continuar ahora. Dijimos entonces que cuando no había descendientes, ¿a quién se llamaba? A los ascendientes. A Que los concurren con con el cónyuge, si concurren tuviera. con el cónyuge. Ojo. A ver. Bueno, vamos por partes. Heredan los ascendientes. Muy bien. Y si tuviesen cónyuge, concurren cónyuge y ascendientes. Entonces, tiene que tener primero que nada, ya que estamos hablando de representación, el derecho de representación solamente es en orden descendiente y en orden colateral. Y acá voy a adelantarme para que ustedes lo entiendan un poquito por un segundito dejamos a los ascendientes. Me voy a referir a la sucesión de los colaterales. Los colaterales heredan los parientes por consanguinidad hasta el 4º grado. Ascendientes y descendientes sin límite de grado, o sea que hereda mi hijo, mi nieto, mi bisnieto, mi tataranieto, mi chosnonieto segundo, tercero, bla, bla, bla. Pero de los colaterales nada más hereda hasta el 4º grado.
El derecho de representación se da en el orden descendiente y en el orden colateral. Pero no se da, y lo subrayan ese no se da en el orden ascendiente. ¿Quedamos? Entonces, ¿en qué grado la representación solamente se da cuando hay descendientes o colaterales? Entonces, muere un hermano que tenía 3 hermanos. Uno premuerto le toca a los sobrinos de ese hermano premuerto. Y en la realidad es que se hereda hasta sobrinos nietos y hasta tíos abuelos, porque son del 4º grado, más no. Lo vamos a recalcar un poquito más cuando veamos sucesión del colateral, pero yo les quería dejar esto en claro para recalcarles que el cónyuge concurre con el orden descendiente y concurre con el orden ascendiente. Si no hay ni descendientes ni descendientes, el cónyuge excluye a los colaterales. Entonces, cuando hablamos de sucesión de los ascendientes, todos los ascendientes hereda el ascendiente más próximo excluyendo al más remoto. Pregunto, el causante tenía madre, padre prefallecido y abuelos paternos. ¿Quién hereda? La madre. Mamá. Solamente la madre. Y, a igualdad de grados, es por partes iguales. Entonces, supongamos que heredan los 3 abuelos. Cada abuelo se lleva la 3ª parte. Los padres premuertos heredan los 3 abuelos. ¿Queda claro hasta ahora? Sí, perfecto. Bien, muy bien. Y ahora vamos a meternos un poco, que yo un poquito me salteé, pero bueno, me salteé porque era para aclararles términos, ¿no? La sucesión del cónyuge. Hasta ahora hemos hablado de qué sucesiones, del descendiente. Hablamos de los principios generales, sucesión del descendiente y sucesión del ascendiente. Ahora vamos a hablar de la sucesión del cónyuge. Entonces, tratándose de bienes propios, ante el fallecimiento de un causante, el cónyuge hereda como un hijo más. Yo sé que ustedes no se van a confundir, pero mucha gente se confunde. Bienes propios. El cónyuge concurre como un hijo más. El causante dejó 40.000 pesos, dejó a su cónyuge y a sus 3 hijos. Cada uno recoge 10.000. Es como si fuera un hijo más. ¿No es cierto? Bien. Sí. Si el cónyuge concurre con los ascendientes, el cónyuge hereda la mitad de la herencia y la otra mitad se divide entre los ascendientes. ¿Quedamos? ¿Quedamos? Sí, sí, sí. Los bienes gananciales. El cónyuge no hereda, sino que toma la mitad, porque los bienes gananciales no es un condominio, ¿eh? Pero la calidad de condominio se enerva en el momento del fallecimiento de un cónyuge. No es un condominio, porque ustedes saben que el condominio se maneja de forma distinta que la gestión y la titularidad de los bienes matrimoniales. Pero el condominio se enerva en el momento en que se produce el fallecimiento de uno de los cónyuges. ¿Correcto? Sí. Existe una causal de exclusión del cónyuge en la herencia
de a ver, una causal de exclusión del cónyuge en la herencia del causante. Y es cuando el cónyuge muere dentro de los 30 días de celebrado el matrimonio, por una enfermedad que el cónyuge supérstite conoció o debió conocer. Eso es para evitar que cuando uno ve que uno está medianamente enfermo y mal, se casa. ¿Para qué? Para heredarlo. ¿Con qué excepción? A ver, ¿qué excepción se les ocurre a ustedes? La persona que haya convivido Exactamente. por más de 15 años y no se haya casado, y se haya casado en ese último tiempo y digamos, es como que acredita el vínculo. Bueno, está perfecta, pero no decimos 15 años. Si una persona se casa con otra que muere dentro de los 30 días por una enfermedad conocida, queda excluido de la herencia, salvo que haya sido precedida de una convivencia. Y el código no pide más nada. El código no pide más nada. No pide años. Creo que igualmente usted me lo dijo como ejemplo, si hubieran vivido 15 años. Pero recuerden que no tiene un plazo mínimo. Claro, ahora me doy cuenta. No tiene ni un plazo mínimo ni un plazo máximo. Unión convivencial. En el Código de Deberes decía, salvo que hubiese sido celebrado el matrimonio para regularizar situación de hecho anterior. Es lo mismo. Distintas palabras, pero... Exacto. Muy bien. Otra causal de cese de la vocación hereditaria, de exclusión de la vocación hereditaria, es cuando haya un divorcio, por supuesto, separación de hecho sin voluntad de unirse, y cuando hubiese resultado el cese de la convivencia por una orden judicial. Entonces retomamos: divorcio, separación de hechos sin voluntad de unirse, y cuando la separación se hubiese producido por una orden judicial. ¿Y a qué hace referencia acá el código? Por una decisión judicial. Profe, una consulta. Ahí cuando decís cese convivencial judicial, ¿podría ser, por ejemplo, por violencia de género? Exactamente, exactamente. Entonces, el cónyuge puede ordenar el cese, perdón, el juez puede ordenar el cese por distintas razones, pero esto va directo al centro, digamos, esto va directamente, gira el dardo directamente a la exclusión del hogar por violencia. Sí, ustedes, bueno, veo que lo han captado. Entonces, parecía ridículo. El juez ordena la cesación porque uno de ellos es violentísimo, no lo deja en paz, etc. Entonces ordena la exclusión y después va a heredar. ¿Se dan cuenta? Entonces, repetimos, exclusiones son matrimonio celebrado con conocimiento de una enfermedad y muere dentro de los 30 días, salvo regularizar una situación de hecho, salvo que hubieran convivido, separación de hecho, divorcio y separación de los cónyuges por una decisión judicial. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? En el último punto en el que usted explicó recién, ¿es algo recíproco? Es decir, ¿la persona que denunció no hereda a quien fue excluido tampoco? No. Una cosa es la denuncia por violencia, ¿no es cierto? Y otra cosa distinta son las medidas que el juez toma para tratar de evitar esa violencia. Es muy raro que ante una denuncia de violencia el juez ordene una exclusión del hogar. Normalmente se empieza con una restricción de acercamiento. ¿No es así? Entonces,
nosotros tenemos que este instituto cobra vigencia cuando el juez, luego de concluido el proceso por violencia, ordena dentro de sus facultades la exclusión del hogar. ¿Se dan cuenta? No es por una denuncia, no es por dos denuncias, ni tampoco es cuando el juez ordena la restricción de acercamiento. Porque ustedes también tienen que pensar que esto se podría dar, si no fuese así, se podría dar para la burla del derecho del heredero. Supongamos que mujer y marido discuten. Entonces dice la mujer o el marido, yo no los aguanto más, voy a hacer una denuncia. El juez inmediatamente ordena una restricción. Dicen que es mejor una restricción apresurada que una muerte apresurada. Entonces el juez siempre ordena una restricción. O uno de los cónyuges en connivencia con terceros para sacarse el heredero forzoso de encima, que es el cónyuge, denuncia violencia. Entonces, María nombró, tiene su hermana y tiene su marido. Entonces, como quiere que herede todo su hermana, lo denuncia al marido y punto. Me parece que sería demasiado arbitrario. Entonces, lo que la ley requiere es que el juez haya ordenado la interrupción de la cohabitación o haya ordenado una exclusión del hogar. ¿Soy claro? Sí, sí. Sí. ¿Ustedes ya vieron familia? Para dar sucesiones, ¿tienen que haber dado familia? Sí, sí, sí. Bueno, ustedes Sí. ven cuando vemos violencia familiar, hay muchas medidas que el juez puede tomar. Profe, yo tengo una consulta. ¿Cómo no? ¿Qué sucede en el caso de que a la hora de fallecer haya una demanda interpuesta de nulidad relativa al matrimonio? ¿Se sigue la misma regla de que el juez la tiene que decretar primero para que haya una exclusión? Sí. Y esta es una pregunta interesantísima. Vamos a hacer relativo a absoluta. Entonces, el matrimonio, ¿hasta cuándo existe cuando hay nulidad de matrimonio? Hasta la sentencia de nulidad. Exactamente, hasta la sentencia, regla general, no se puede tomar ninguna decisión porque el matrimonio existió. La sentencia de nulidad es declarativa, porque el juez mira para atrás y dice, acá nunca hubo matrimonio. ¿No es así? Entonces, Sí. la diferencia entre la nulidad y el divorcio es que el divorcio es un vínculo que nació perfecto, digamos, con todos los requisitos. Los requisitos son ausencia de impedimentos. Con las formas que la ley prevé que es en el registro civil. Pero que tenía algún vicio, perdón, estamos hablando del divorcio. Nació perfecto. Después hubo circunstancias posteriores que llevan a que uno de los cónyuges tome la decisión de divorciarse. Pero el matrimonio, ¿existió o no existió cuando hay divorcio? Sí, obvio, sí, sí. Sí, Sí, existió. Muy bien, son válidos todos los actos celebrados con terceros durante la celebración, durante la existencia, los hijos son hijos de los dos, etcétera, etcétera, etcétera. La nulidad es cuando ustedes le dicen al juez, ustedes o su representante, que nunca hubo matrimonio, porque cuando se contrajo el matrimonio, ya se contrajo con un vicio, en el consentimiento, en la en el parentesco, por haber instigado a cometer delitos, etcétera, etcétera. Entonces le dicen al juez, mire, doctor, nunca hubo matrimonio. Entonces, cuando el juez dicta la sentencia, no dice a partir de ahora no hay matrimonio, dice
Nunca hubo matrimonio. En el divorcio el juez dice sí hubo matrimonio y a partir de hoy no hay más matrimonio. Constitutiva. Había matrimonio y él ordena que no haya más matrimonio. La sentencia de nulidad es declarativa. Mira para atrás y dice acá nunca hubo. Yo no hice nada, pero acá nunca hubo matrimonio. No es que a partir de mañana no hay matrimonio. Y dejo sin explicar el tema de la inexistencia porque no necesita ni siquiera sentencia judicial. La inexistencia sería, por ejemplo, el matrimonio que se contrajo únicamente por la vía religiosa. El matrimonio no es nulo, es inexistente. Nunca, ni siquiera concurrieron en el matrimonio nulo concurrieron todos los elementos, enfermos, viciados. En el matrimonio inexistente, que no necesita sentencia para ser declarado y para rechazar los vínculos, los elementos no estuvieron enfermos, nunca estuvieron. Por ejemplo, supónganse que ustedes que fallece una persona y un pretenso heredero dice que estaban casados por iglesia. Ese matrimonio es inexistente porque nunca existió el consentimiento dado frente al oficial público. Volvamos al tema de la nulidad que me preguntaban. El matrimonio existe. Entonces, si seguimos a rajatabla los principios del código, el demandado de la nulidad o el demandante de la nulidad debe heredar. ¿Pero qué pedirían ustedes si son el resto de los herederos? Que primero se resuelva esa nulidad, que seguramente la trae sucesorio si el causante es demandado, Muy y bien. para ver si realmente hubo o no matrimonio válido. ¿Y de qué manera procesal vos pedís que se supedite la partición? Como una excepción. No. ¿Excepción de qué sería? No, sino también como una, sí, pero si la demanda de nulidad ya estaba interpuesta, ya no estaba pendiente, no se atrae al sucesorio. A ver, yo quiero que, bueno, esto es un poco discutido, si los juicios de familia se atraen o no. La mitad dicen que sí, la mitad dicen que no. La mitad dicen que tiene que terminar en el juzgado de familia y después ser la sentencia presentada para ejecutoriar en el juzgado del sucesorio. Y otra doctrina dice que debe tramitar directamente en el juzgado del sucesorio. Yo lo que quiero acá es aclararle porque ustedes la idea la Profesor, tienen. Sí. ¿no se suspende el proceso sucesorio hasta que no se resuelva lo otro? Es por... No se suspende, no se suspende. Yo acá les quería decir lo siguiente, ¿no es cierto? Ustedes están, el concepto de ustedes es correcto. Lo que no es correcta es la terminología. Y cuando den examen van a decir, a esta altura usted ya tendría que manejar una terminología. La excepción es una defensa taxativa que el código les da para determinados casos. Juicio ejecutivo, juicio de conocimiento, no es una excepción. Ustedes lo que tienen, tampoco se puede pedir la nulidad, la paralización del proceso sucesorio. Lo que ustedes pueden pedir, lo que deben pedir, es una medida precautoria. Es decir, un embargo sobre todos los bienes. Hasta tanto que firme la sentencia de nulidad. Entonces no lo tomen por excepción, no lo tomen por incidente, no lo tomen por ningún lado. Porque tampoco pueden pedir un incidente para exclusión. Tampoco pueden pedir un incidente... porque la acción, por ejemplo, de reducción de complementos se pide a través de un incidente. Tampoco, porque ¿qué van a reducir y qué van a complementar si todavía no saben quién es heredero? Entonces, lo que piden es el embargo u otra medida cautelar sobre el patrimonio hereditario. Y si tienen miedo de que aparezcan más cosas, piden la inhibición del causante y además notifican a todos los herederos presentados y a los que no se presenten, que ustedes conocen, del juicio de nulidad. Entonces no pueden alegar buena fe y ustedes pueden reclamarle, en caso de que se llevasen algún bien, le pueden reclamar
daños y perjuicios. Y otra cosa que también conviene es la anotación de la litis. Entonces ustedes, en el registro de propiedad, en el folio de la casa de Mar Chiquita, consta que hay un juicio que se llama Pérez contra García sobre nulidad de matrimonio. A mi juicio, la mejor sería inhibición general de bienes y embargo de todos los bienes conocidos. Tienen que hacer un inventario, pedir un inventario de los bienes muebles y una vez ese inventario, notificarlo a los coherederos y embargarlo, o directamente pedir el secuestro de esos bienes. Vacas, por ejemplo, imagínense cuánto salen las vacas de un campo. La cosecha. Entonces ustedes piden el secuestro. ¿Fui claro? ¿Qué puede hacer un heredero ante un juicio de nulidad que no terminó todavía? Sí, sí. Perfecto. Sí. ¿Quedó alguna duda? No, por mi parte no. Bueno, recuerden que no estamos hablando de excepción, de incidente, estamos hablando de que en el juicio de nulidad pide una medida cautelar sobre la sucesión, que el juez perfectamente puede decretar. Profe, Sí, señorita. entonces no sería una excepción de litispendencia, sino que vos pedís una medida cautelar porque justamente ese trámite de nulidad acredita una verosimilitud en que puede suceder que ese matrimonio nunca haya existido. Miren, ni se les ocurra pensar en excepción de litispendencia. La excepción de litispendencia es cuando García demanda a Pérez en el juzgado 1 y García vuelve a demandar a Pérez por la misma deuda en el juzgado 5. Esa es la litispendencia. Excepción de litispendencia, que no tiene nada, pero nada que ver ni con el derecho de fondo ni con el proceso del derecho sucesorio. ¿Quedamos en claro? Bien. ¿Soy buenísimo, claro por qué perfecto. no es litispendencia? Sí, sí. Bien. Sí, sí. A mí lo que me agrada de estas preguntas que me hacen es que primero me están escuchando, que eso es una gran cosa. Escuchar un aburrido es una gran cosa. Y segundo, que están pensando lo que yo les digo. Y si están pensando es porque lo están tratando de entender. ¿Se dan cuenta de lo que les digo? Porque si Sí. tuviese un alumno de esos alumnos que se llaman alumnos alga o alumnos planta, que están de cuerpo presente, les entra por un oído y por un agujerito les sale por el otro. Ustedes están pensando, tratando de entender y preguntando. Y, acuérdense lo que les digo, de las preguntas que el profesor contesta y hay un error, se aprende muchísimo más de las preguntas que no tienen error o del monólogo monocorde del profesor. Porque entonces ustedes, cuando vayan al examen, se van a acordar que no importa quién es, porque yo lo hubiese preguntado igual. ¿Litispendencia? No, litispendencia no es porque el profesor se detuvo en decirnos que no es litispendencia. ¿Se dan cuenta que del error se aprende más que del texto monocorde? Por eso, celebro y me alegro que me hagan preguntas. Entonces, habíamos terminado con las causales de exclusión del cónyuge. ¿Quedó claro o puedo seguir para adelante? Sí. Sí, quedó perfecto. Me preguntaron por la nulidad de matrimonio, porque además, chicos, la nulidad de matrimonio, ustedes saben que hay 3 clases de matrimonio nulo. El matrimonio, cuando están ambos de buena fe, cuando uno es de mala fe, y cuando son los dos de buena fe es putativo. Cuando uno es de mala fe, los castigos los recibe el de mala fe, y cuando son los dos de mala fe, la unión se reputa como unión convivencial. Por eso, hay que ver si la sucesión, si en la declaración del matrimonio, en la calificación de cómo fue el matrimonio, no tenemos los dos de buena fe, en cuyo caso persistiría bajo ciertas condiciones la vocación hereditaria. ¿Quedamos claro hasta entonces? Sí, gracias. Bien, ustedes vieron nulidad de matrimonio, sí. Bueno,
Entonces, vamos a los colaterales. Los colaterales son excluidos por los descendientes y por los ascendientes. Y por el cónyuge. Entonces, no hay descendientes, no hay descendientes, no hay cónyuges, heredan los colaterales. Los colaterales no son legitimarios, es decir, que pueden ser excluidos por un testamento, por donación de bienes durante la vida, etc. Y no tienen derecho a nada porque, ya les digo, no son legitimarios. En la sucesión de los colaterales, el orden más próximo excluye al más remoto, pero cuando es la sucesión de los hermanos, sí pueden heredar los sobrinos y los sobrinos nietos, porque son hasta el 4º grado. Entonces, si yo hablase de que heredan primos, ya no había derecho de representación, porque el hijo del primo ya no está en el 4º grado. ¿Fui claro? Sí, profesor. Sí. Derecho de representación es para ascendientes y colaterales. Ascendientes y descendientes sin límite, perdón, descendientes sin límite de grado, colaterales hasta el 4º grado. Por eso pueden heredar hasta primos hermanos y hasta sobrino nieto y tío abuelo. Pero más no, por eso acá el código dice que se opera el derecho de representación cuando son hijos de hermanos. La sucesión en caso de representación, por supuesto que se difiere por estirpes. Y vamos a hablar, háganme acordar, porque no vamos a tener tiempo y quiero terminar con el tema, háganme acordar, por favor, si yo no me acuerdo, porque quiero dar derechos del Estado, la sucesión del hermano. Yo voy a tratar de acordarme para el martes que viene, 19, pero ustedes si no, háganme acordar, porque es interesante y se pregunta sucesión del hermano. Bueno, no habiendo ascendiente, no habiendo descendiente, no habiendo colaterales hasta el 4º grado, o sea que además no habiendo testamento, ¿quién se les ocurre a ustedes que puede quedarse con los bienes? El Estado. Como siempre. ¿Es verdad o no? Sí, es verdad. Cuando el Estado hay que pedirle, nunca se lo encuentra. Cuando el Estado reclama, lo tienen presente, omnipresente. Con decirles que cuando empieza un juicio sucesorio se da traslado al agente fiscal. No porque se esté controvirtiendo el orden público, que haya una cosa. No, para cuidar los derechos del Estado. Entonces, cuando no hay nadie de esto, a pedido de cualquier interesado, un vecino, un tío, un sobrino, etc., se declara la vacancia de la sucesión. Se declara la vacancia de la sucesión. También ocurre cuando el testador ha dejado legados por partes y queda un remanente. ¿Quién lo va a heredar? Nadie. No tiene herederos, no tienen los sucesores a título testamentario, no tienen derecho a decrecer, salvo en ciertos casos que el testador lo hubiese instituido. Entonces, no hay herederos ni testamento, o hay bienes otorgados por legados, pero queda un remanente. Entonces, se declara la vacancia de la sucesión y el juez nombra un curador a los bienes. Inmediatamente se inscribe esa declaración de vacancia en el registro de la propiedad sobre los bienes que estén integrantes del patrimonio relicto. El curador lo que debe hacer es realizar un inventario de los bienes, pagar las deudas y los legados, por supuesto con autorización judicial, y si no tiene plata, debe realizar los bienes. Es decir, que de esta forma se busca garantizar el derecho de los acreedores y el derecho de los legatarios. Acuérdense que podía haber legatarios, pero quedaron remanentes.
De lo que quede, el juez se lo entrega al Estado. ¿Correcto? Entonces, muere una persona, no hay herederos. A pedido de cualquier persona se declara la vacancia. El juez nombra un curador, el curador paga las deudas, y si no tiene, y reduce un inventario, paga las deudas, y si no hay plata para las deudas, vende los bienes. Lo que queda entra en propiedad del Estado. ¿Qué pasa si después de que ya los bienes, después de que se declaró la vacancia, etcétera, aparece un heredero con derecho? Toma la herencia en el estado en que está. Entonces, si él ya había vendido la casa, chau, sonó. Si había vendido 2 casas y le faltaba una, se queda con una casa. Ahora, abran las orejitas y paren las antenitas. El Estado no, y esto lo anotan, lo resaltan, le ponen brillantina, papel glacé. El Estado no es un heredero. ¿Queda claro? El Estado no es un heredero porque no tiene ni los derechos ni las obligaciones del heredero. Entonces, cuando nosotros, yo me acuerdo que en un parcial, pobres chicos, ¿no? Pusimos orden hereditario, descendientes, ascendientes, cónyuge, colateral, el Estado. Todos el Estado tachado, tachado, tachado. El Estado no es un heredero. El Estado toma los bienes en virtud de un derecho latino que es el uti possidetis iuris y del ius occupationis. Uti possidetis iuris era, sos dueño de todo lo que fuiste dueño antes. Ius occupationis fue porque cuando se creó el Estado argentino, el Estado ocupó todas las tierras. Entonces, yo les voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros nos declaramos libres de España, ¿no es cierto? Y teníamos el virreinato del Río de la Plata. En principio, ¿qué territorio correspondió al virreinato? Lo que es Argentina, Bolivia, Uruguay, parte de Brasil, Chile, por el iutis possidetis iuris. Ocupad, sos dueño de todo lo que en su momento fuiste dueño. Entonces, en su momento, el virreinato fue el virreinato. Por haber sido dueños del virreinato, nos correspondía ser dueños de todos los territorios del virreinato. Entonces, mutatis mutandi, el Estado en algún momento fue dueño de lo que nosotros tenemos. Producida la vacancia, es dueño de lo que en algún momento fue dueño él. ¿Quedamos en claro? Pregunta, ¿el Estado es heredero? No. No. No, de ninguna manera, porque ya le pusieron brillantina, ¿no es cierto? No es heredero. ¿Y por qué el Estado accede a los bienes? No digan porque es un chorro, ¿eh? ¿Por qué el Estado No, accede a los porque bienes? no, porque evidentemente a simple vista no hay ningún heredero que pueda reclamar, pero en este Claro. caso, como dice usted, si apareciera en un futuro, el Estado debería reponerle lo que él se contuvo o no. No. Lo que encuentre. Es como el heredero que después de publicado se dicta, es un proceso regular, se dicta declaratoria de herederos, y después dentro de 50 años aparece alegremente un heredero y dice, yo quiero todo. No, señor, usted no obró como debía obrar, el derecho no es fuente de derecho, el error no es fuente de derecho y quien actúa no se puede alegar la propia torpeza. Embrómese, usted agarra lo que encuentra. En este caso, le sería más o menos lo mismo. Ya lo ocupó el Estado, usted agarre lo que encuentre. Tenía 10.000 hectáreas, se vendieron 9.000 hectáreas. Bueno, usted es dueño de las 10.000 hectáreas que quedan, de las 1.000 hectáreas que quedan nada más. Ahora, ¿por qué el Estado se queda, y no digo hereda,
se queda con los bienes de quien no tiene herederos? Porque supuestamente debería quedar a disposición. No, alguien dijo antes, a ver. Porque ya fue dueño antes en el use Exactamente. que explicó usted. Exactamente. Y ustedes fíjense lo siguiente, ¿no es cierto? Yo soy dueño de una propiedad. La vendo, la dono, qué sé yo, ventas nulas. ¿Sí? La cosa es todo nulo después de que yo hice. La venta que yo hice es nula no hay terceros que hacen aquí. No sé, es decir, toda una barbaridad, es nulo. ¿A quién pasa la propiedad? Yo tengo una casa que se la vendía a Juan con irregularidades, la venta es nula. ¿De qué pasa a ser la casa? Mía. Al titular original. Exacto. Uti possidetis iuris. Sos dueño de lo que en su momento fuiste. El Estado pasa lo mismo. Es dueño de lo que en un momento fue. Ahora yo pregunto, si ustedes ven que se muere un vecino, no sé quién, y la casa está arrumbada, ¿se van a tomar el trabajo de ir al juzgado, buscar un abogado? Me parece que no, ¿no es cierto? Y el Estado tampoco anda hurgueteando en todas las propiedades a ver quién hereda y quién no. Lo que pasa es que para el que denuncia una herencia vacante, tiene una recompensa que es un porcentaje de lo que valían los bienes de esa herencia vacante. Por eso el Estado de esa forma estimula a que ustedes denuncien las herencias vacantes. En algún día, yo tuve un caso que la cobró, poco mal y nunca, pero las cobra. Bueno, preguntas. Por mi parte, no. Bueno, muy bien. Entonces, nos vamos a ver la semana que viene, a la misma hora. Voy a darles la sucesión del hermano, si es que no está en el programa, y cualquier cosa ustedes me hacen acordar que les dé la sucesión del hermano. Muchas gracias y nos vemos el martes que viene. Que sigan muy bien. Gracias. Gracias, profesor. Igualmente. Profesor. Hasta luego, adiós. Adiós.